Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre vectores y matrices. Si es que me deja esto. Aquí están mis lentes. Y vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es un vector. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos como se muestra aquí. Aquí tenemos un vector renglón o un vector horizontal y un vector columna o un vector vertical. Ahora, para definir estos vectores se utiliza este símbolo, que básicamente es para denotar el conjunto de todos los vectores de dimensión n, es decir, el número de elementos que tiene ese vector. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un vector renglón que tiene elementos 2, 6 y está en R2 porque tiene dos elementos. Tenemos otro vector renglón que tiene elementos 6, 2, también está en R2. Ahora tenemos un vector columna. Tiene tres elementos, menos 1, 5 y 0. Está en R3, una vez más, porque tiene tres elementos. Y finalmente tenemos un vector de cuatro elementos, un vector renglón, que tiene 0, 0, 0 y 0. Es un vector en R4. Un vector aquí, quisiera resaltar que un vector que tiene que todos sus elementos de 0 se le llama vector 0. Y también otras observaciones. Los primeros dos ejemplos se fijan en los mismos elementos, pero el orden no era el mismo. Aquí el primero es 2, 6 y el segundo es 6, 2. Entonces, por el simple hecho de que los elementos no tengan el mismo orden, a pesar de que sean los mismos, ya no son equivalentes. Recordando la definición de vector, es un conjunto ordenado. La palabra clave ahí es ordenado. Otra observación en el vector columna es que tal vez a algunos de ustedes se les pudo ocurrir que el 0 lo podíamos omitir y reescribir ese vector de esta forma. Eso tampoco es equivalente. Este valor tiene una posición y se debe de respetar independientemente de que sea 0 o no sea 0. Entonces no, esos vectores no son equivalentes. Ahora vamos a revisar operaciones básicas de vectores, empezando con la suma. Tenemos este ejemplo, tenemos el vector columna menos 4, 7 y menos 8. Lo voy a sumar con el vector columna 1, menos 2 y 3. Aquí ya estoy adelantando el resultado. Para llegar a ese resultado, el procedimiento es el siguiente. Voy a sumar los elementos que se encuentran en la primera posición, es decir, el menos 4 y el 1 los voy a sumar y el resultado lo pongo en la primera posición del nuevo vector o del vector resultante. Los elementos de la segunda posición, en este ejemplo 7 menos 2, los voy a sumar y el resultado lo pongo en la misma posición, es decir, en la posición 2, que en este caso el resultado es 5. Y finalmente para este ejemplo, los elementos de la tercera posición, que son menos 8 y 3, los voy a sumar y el resultado lo voy a poner en la tercera posición y el resultado es menos 5. Aquí ya se terminó esta operación. Entonces básicamente es sumar los elementos que se encuentran en la misma posición y el resultado ponerlo en esa posición. La resta de vectores es muy parecida. La única diferencia es que en lugar de restar vamos a sumar, pero el procedimiento es el mismo. Primer elemento de la izquierda le voy a restar el primer elemento de la derecha y pongo el resultado, en la primera posición. Y así sucesivamente al segundo de la primera le resto el segundo del segundo vector y el resultado lo pongo en la posición 2. Y finalmente el tercer elemento del primer vector le voy a restar el tercer elemento del segundo vector y el resultado en la posición 3. Y se acabó. Este procedimiento aplica de igual forma para vectores renglón, siempre y cuando estemos restando un vector renglón con un vector renglón y que tengan el mismo número de elementos, así como aquí en estos casos ambos tenían 3 elementos. Aquí estamos sugiriendo una mezcla de sumar un vector columna con un vector renglón. Esta operación no se puede resolver por el simple hecho de que volvemos al concepto de vector. La palabra clave, es ordenado. Tal vez se podría pensar, pues el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. No. Tiene que ser
ambos columnas o ambos renglón. Y también tienen que tener el mismo número de elementos. Ahora, multiplicación de un vector por un escalar primero. Aquí, de manera un poquito abstracta, tenemos un vector columna como el que se muestra aquí y lo multiplicamos por un escalar A. Aquí se me olvidó mencionar. Vamos a llamarle escalar a un solo elemento. Es decir, un 2, un 3 se les va a llamar escalares. Un conjunto de escalares es lo que denominamos un vector. Entonces vamos a familiarizarnos un poquito con esta expresión que la vamos a utilizar en estos temas. Y como aquí se muestra, para multiplicar este vector por este escalar, el procedimiento simplemente es que ese escalar lo voy a multiplicar en cada uno de los elementos del vector y el vector va a conservar sus dimensiones. Ahora vamos a revisar esto con un ejemplo numérico. Tenemos este vector columna que tiene elementos menos 4, 7 y menos 8. Lo voy a multiplicar por el escalar 2. Entonces simplemente 2 por el menos 4, menos 8, primera posición. 2 por el 7, 14, segunda posición. 2 por el menos 8 y menos 16, tercera posición. Y se terminó el procedimiento. Ahora vamos a multiplicar dos vectores entre sí. Existen dos tipos de multiplicación de vectores. El producto punto, que es el que vamos a ver, o producto escalar. Y la otra multiplicación de vectores se llama producto cruz. Ese producto cruz lo vamos a ver en otra sesión. El producto punto o producto escalar tiene este nombre porque el resultado de esta operación va a ser un escalar, no un vector. Es decir, va a ser un solo elemento. La condición para poder aplicar el producto punto, a diferencia de la suma y la resta, solamente es que se tengan el mismo número de elementos. Específicamente aquí en multiplicación de vectores, en el producto punto específicamente, no importa la orientación. Puedo aplicar producto punto de un vector columna y un vector renglón siempre y cuando tengan el mismo número de elementos y no hay ningún problema. Aquí se aplica del primero por el primero y el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Multiplico el menos 4 por el menos 1. Y aquí mostramos cómo quedaría esa multiplicación. Multiplico el 7 por el menos 2. Aquí mostramos cómo quedaría. Y multiplico el menos 8 por el menos 3. Así es como quedaría. Los resultados de estas multiplicaciones se van a sumar. Por supuesto, si alguno de ellos sale negativo, como es en el caso de todos estos, se aplica siempre ley de signos y se convierte en una resta. Pero por default es una suma. Entonces simplificamos esto, nos queda 4, simplificamos esta expresión, nos queda menos 14, simplificamos esta expresión, nos queda menos 24. Ya que tenemos estos elementos, simplemente volvemos a simplificar. Y el resultado para este ejercicio será menos 42. Así como se mencionó, el resultado es un escalar, o sea, un solo valor. No es un conjunto de valores, a pesar de que su operación involucró dos vectores, es decir, dos conjuntos de valores. Espera que pase ese tráiler. Muy bien. Y ya terminamos este ejercicio. Una vez más, sí puedo mezclar el multiplicar vector renglón por vector columna o vector columna por vector renglón, siempre y cuando tengan el mismo número de elementos y se va a hacer lo mismo. Primero por el primero, aquí está. Segundo por el segundo, aquí está. Tercero por el tercero, aquí está. Y si tienen más elementos, el 4 por el 4, aquí está. Y sumamos los resultados de esas multiplicaciones. Ahora, vamos a hablar un poquito de matrices. Aquí puse una representación un poquito abstracta de una matriz de 2 por 2 ahorita, pero no necesariamente tiene que ser así. Primero que nada vamos a definir una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de R renglones por C columnas, como se muestra aquí. Ahí está. Las dos flechas de azul me están mostrando los dos renglones que tiene esa matriz, que aquí lo estoy mostrando con R mayúscula, y las dos flechas verdes nos están mostrando la cantidad de renglones que tiene esa matriz, que aquí lo mostraría con la letra C mayúscula. Y pues obviamente multiplicar el número de renglones por el número de columnas me daría el número de elementos que tiene esa matriz.
Sin embargo, para definir las dimensiones de una matriz basta con este formato: número de renglones por número de columnas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos estas tres matrices. Ahí está. Esta primera matriz se parece un poquito a esta. Tiene 2 renglones. Aquí está. Y tiene 2 columnas. Aquí está. La matriz que está abajo tiene 1, 2, 3, 4. 4 renglones. Aquí está. Tiene 1, 2, 2 columnas. Aquí está. La tercera matriz tiene 1, 2 renglones. Aquí está. Y tiene una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y aquí está. Aquí sí es muy importante que recuerden, en matrices siempre se va a considerar primero es el número de renglones y después el número de columnas. Siempre, siempre, siempre. Primero renglones y luego columnas. Se me pasó, perdón. Estos subíndices me están indicando a dónde pertenece el elemento de la matriz. El primer número me va a decir el renglón, como lo acabo de mencionar, primer renglón y luego columna. Y el segundo elemento me va a decir el número de columna. Si se fijan, estos dos elementos empiezan en 1 porque están en el primer renglón. Estos elementos empiezan en 2 porque están en el segundo renglón. Estos dos elementos terminan en 1 porque están en la columna 1. Y estos dos elementos terminan en 2 porque están en la columna 2. Ahora sí. Vamos a empezar con operaciones básicas de matrices. Primera, suma de matrices. Tenemos estas dos matrices que se están sumando. Aquí ya estoy adelantando el resultado. Y la forma de sumarlas, vamos a usar la misma lógica que cuando sumamos vectores. Es decir, el elemento del primer renglón y la primera columna con el elemento del primer renglón y primera columna del segundo, los voy a sumar y el resultado lo voy a poner en la misma posición. Ahora voy a sumar los elementos del primer renglón, segunda columna, y el resultado lo voy a poner en la posición 1, 2. Ahora sumo los elementos que están en el segundo renglón, primera columna, y el resultado lo pongo en el segundo renglón, primera columna. Finalmente sumo los que están en el segundo renglón, segunda columna, y el resultado lo pongo en la misma posición, es decir, segundo renglón y segunda columna. Ya sumamos todos los elementos, entonces ya se terminó esta operación. Ahora un ejemplo de resta de matrices que tiene el mismo procedimiento. La única diferencia es que ahora vamos a sumarla, ahora le vamos a restar la segunda matriz en lugar de sumarla. Entonces, igual, ¿no? El primer elemento, el elemento que está en el primer renglón, primera columna, le voy a restar el elemento del primer renglón, primera columna de la segunda matriz, y el resultado lo pongo en la misma posición. Los elementos del primer renglón, segunda columna, los voy a restar y el resultado lo voy a poner. Estaba esperando que terminara de pasar el trailer. Y el resultado lo voy a poner en el primer renglón, segunda columna. Los elementos del segundo renglón, primera columna, los voy a restar y el resultado lo voy a poner en la misma posición. Y finalmente, para este ejemplo, voy a restar los elementos del segundo renglón, segunda columna, y el resultado lo voy a poner en el segundo renglón, segunda columna. Ya son todos los elementos, entonces ya se terminó este ejercicio. De manera parecida a la suma y resta de vectores, también aplica para suma y resta de matrices. Si las dimensiones de las matrices no son iguales, no puedo sumar o restar esas matrices. Es decir, aquí tenemos un ejemplo con una matriz de 2×2, con una matriz de 2×3. Ya sea que las quiera sumar o restar, no puedo porque no tienen el mismo número de renglones o el mismo número de columnas. Y el mismo número de columnas. Entonces no se puede. Entonces tienen que tener las mismas dimensiones de las matrices para poder sumarlas o poder restarlas. Ahora vamos a multiplicar una matriz por un escalar, es decir, una matriz por un solo valor. Y también de manera parecida a cuando se multiplicó un vector por un escalar, cada uno de los elementos de la matriz se va a multiplicar por ese escalar y los resultados se van a poner en la misma posición. Es decir, la matriz va a conservar sus dimensiones. Ahora con un ejemplo numérico,
Tenemos esta matriz de elementos 1, 2, 3, 4. Lo vamos a multiplicar por el escalar 2. Simplemente 2 lo multiplico por 1, resultado 2. 2 por el 2, el resultado es 4. 2 por 3, el resultado 6. Y 2 por 4, el resultado 8. Ya multipliqué todos los elementos de la matriz por el escalar, entonces la operación ya se terminó. Ahora vamos a multiplicar dos matrices. Tenemos este ejemplo. Matriz 1, 2, 3, 4. Lo voy a multiplicar con la matriz 4, menos 1, 3 y 0. Aquí está no complicado, pero un poquito más de cuidado, porque sí se presta un poquito error. Porque son varias operaciones las que se van a realizar. Tenemos aquí... tenemos que checar esto. Aquí tenemos las dimensiones de la primera matriz, la que está a la izquierda, y aquí tenemos las dimensiones de la segunda matriz, es decir, la que está a la derecha. Aquí es importante la posición de los elementos, a diferencia que si estuviéramos multiplicando dos escalares, es decir, 2 por 3, es perfectamente equivalente a decir 3 por 2. Pero aquí en matrices sí importa la posición. No se va a apreciar mucho en este ejemplo, pero sí en el siguiente. Una vez que acomodamos las dimensiones de las dos matrices respetando la posición original en la que se encuentran, tenemos que observar los valores que chocan, que se encuentran. Es decir, el número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de renglones de la matriz de la derecha. Si son iguales, entonces sí puedo multiplicar esas dos matrices. Y puedo predecir las dimensiones de la nueva matriz con los valores que tengo aquí a los extremos, es decir, los de naranja y morado o violeta, no sé. El número de renglones de la matriz de la izquierda va a ser el número de renglones de la matriz resultante. Y el número de columnas de la matriz de la derecha me va a decir el número de columnas de la matriz resultante. Ahora, ya que vimos que sí se puede hacer esta operación, vamos a empezar. Había mencionado que la posición sí importa, cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda, por lo siguiente. La matriz que se encuentra a la izquierda, vamos a separarla y verla, vamos a verla por sus renglones. Y la matriz de la derecha, vamos a separarla y verla por sus columnas. Entonces vamos a hacer... Ya pasó el tráiler, muy bien. Entonces vamos a hacer un conjunto de productos punto de cada uno de los renglones de la matriz de la izquierda por cada una de las columnas de la matriz de la derecha. No es necesario, voy a esperar un poquito, no es necesario respetar el orden de las operaciones, perdón, que les voy a mencionar, pero sí es necesario respetar la posición. Entonces vamos a empezar con el producto punto del primer renglón de la izquierda por la primera columna de la derecha. Aquí voy a adelantar todos los resultados, pero voy a resaltar qué es lo que estamos haciendo. Entonces ese producto punto lo estamos visualizando aquí. Como estoy utilizando renglón 1 y columna 1, entonces el resultado lo voy a poner en el renglón 1, columna 1. Todo este elemento va a ser esta operación va a ser un solo elemento. Ahora, me muevo a la siguiente columna de la segunda matriz y vuelvo a aplicar producto punto. Como estoy utilizando primer renglón por segunda columna, entonces el resultado lo voy a poner en el primer renglón, segunda columna. En este ejemplo, como ya terminé de usar todas las columnas para el primer renglón, entonces me muevo al siguiente renglón y vuelvo a empezar con la columna 1. Vuelvo a aplicar producto punto. Estoy usando renglón 2, columna 1, entonces el resultado lo pongo en el renglón 2, columna 1. Y me muevo al siguiente renglón, a la siguiente columna y vuelvo a aplicar producto punto del segundo renglón de la izquierda por segunda columna del de la derecha. Y el resultado lo pongo en esas posiciones. Como ya terminé de utilizar todas las columnas con todos los renglones, entonces lo único que resta es simplificar lo que tenemos aquí. Simplificamos esta operación, nos da 10. Simplificamos esta operación, nos da menos 1. Simplificamos esta operación, nos da 24. Simplificamos esta operación, nos queda menos 3. Y ya se terminó esta operación. Una vez más, no son operaciones complicadas, pero son varias, entonces cuidado con el manejo de signos, con las posiciones. Sí
se presta a equivocación este tipo de operaciones. Y claro, no se mira tan, ¿cómo se dice? Tan complicado aquí porque son dos matrices de 2×2, pero son matrices de dimensiones más grandes. Sí se vuelve un poquito compleja la situación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora tenemos una matriz de 2×2 y una matriz de 2×3. Ya adelanté el resultado, pero igualmente vamos a verificar que se puede o no hacer esta operación. Aquí tenemos las dimensiones 2×2 de la primera, 2×3 de la segunda, y los valores que se encuentran, si son iguales, entonces sí se puede hacer esta operación. Ahora, ¿de qué dimensiones va a quedar la nueva matriz? De 2×3, como se muestra aquí. Y de nuevo, ¿no? Vamos a empezar con el procedimiento. Me voy al primer renglón, de la primera, y empiezo a moverme a través de todas las columnas de la segunda. Aplicamos producto punto. Estoy utilizando renglón 2, columna 1. Ahí voy a poner el resultado. Aquí ya adelanté los resultados porque igual el procedimiento ya sabemos que aquí son productos punto. Nos movemos a la siguiente columna. Renglón 1, columna 2. El resultado del producto punto lo pongo en el renglón 1, columna 2. Nos movemos a la siguiente columna. Producto punto de renglón 1 con columna 3. El resultado lo pongo en la posición 1, 3. Ya terminé de usar todas las columnas con el primer renglón. Ahora nos vamos al segundo renglón y volvemos a empezar con todas las columnas. De nuevo, no es necesario ir por primera columna, segunda columna, tercera columna, pero sí es totalmente necesario el respetar que si usé la primera columna, entonces el resultado lo pongo en la columna 1. Si usé el renglón 2, el resultado lo voy a poner en el renglón 2. Entonces aplicamos producto punto, ponemos resultado, nos movemos a la siguiente columna, producto punto, ponemos el resultado. Nos movemos a la siguiente columna, aplicamos producto punto y ponemos el resultado. Como ya utilizamos todas las columnas con todos los renglones, entonces ya terminamos con esta operación. Y como se muestra, efectivamente tenemos una matriz de 2 renglones y 3 columnas como se había predicho. Ahora, vamos a ver una situación donde esta parte nos dice que no se pueden multiplicar las dos matrices, como es este ejemplo. Ahí voy a regresar tantito. Se fijan, son las dos matrices que utilicé aquí en el ejemplo 2. Simplemente intercambié la posición de esas matrices. Esta matriz de 2×2 está a la derecha y esa matriz de 2×3 está a la izquierda. Entonces, checamos ahora sí. Los elementos de las dimensiones de la primera, aquí están. Las dimensiones de la segunda, aquí están. Los valores que se encuentran no son iguales, entonces no puedo hacer esta multiplicación. Eso es todo para este video. Espero que haya sido bastante informativo. Y será todo de mi parte por ahorita. Nos vemos.